predicar el evangelio a toda criatura. El Señor en Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, al cosmos, para que todo que en él crea no se pierda, sino más tenga vida eterna. Entonces, bajo este concepto hay muchos textos que avalan esta postura arminiana que tenemos nosotros, que tiene que ver con la postura de la salvación. Principalmente creemos en la redención universal, o sea que el Señor murió en la cruz por todas las personas y que las personas que escuchan el mensaje del evangelio del Señor, el Señor en su presencia, o sea, como Dios es el alfa y el omega, sabe quién va a escuchar el mensaje del evangelio de Cristo el Señor y quién va a, ¿no es cierto?, a escuchar el mensaje, y Él va a colocar fe, ¿no es cierto?, para que esta persona crea, y esos son para nosotros los elegidos. El concepto calvinista dice que Dios en su ¿cómo se llama?, en uno de los atributos que Él tiene, que es la soberanía, ¿no es cierto?, eligió antes a los que van a ser salvos y antes los que no van a ser salvos. Como estudiante de teología por más de 8 años, creo que ese punto, que es la elección, que se llama la elección limitada, se cae irremediablemente. Y cayéndose ese punto, que es la redención limitada, ¿no es cierto?, se cae todos los otros 4 puntos que tienen que ver con el pensamiento calvinista. Bajo este concepto creo en un Dios, sí, soberano, pero la soberanía, que es un atributo de Dios, no es más importante que la misericordia. Y Él no quiere que ninguno perezca, dice otro texto, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bajo este contexto, en estos 3 últimos domingos he estado enseñando para que toda la congregación quede clara en relación a el pensamiento como iglesia que tenemos en cuanto a la salvación, que nosotros en este punto de la elección creemos que el Señor murió por todos los hombres y que Él no quiere que ninguno perezca y que todos procedan al arrepentimiento. Hemos estudiado eso en relación a este punto, ¿no es cierto? Ahora quiero dejar súper claro que a lo mejor algunos hermanos podrían tener alguna posición diferente, y ellos en respeto han llegado a esta congregación, ¿no es cierto?, y se han sumado no a esas posturas, a lo mejor media diferente, pero sí se han sumado, ¿no es cierto?, a la palabra del Señor. Las posturas no salvan. Posturas son posturas de hombre que en el siglo XVI, primeramente Juan Calvino y posteriormente Arminio, ¿no es cierto?, vieron este punto de vista humano en relación a la salvación, ¿no es cierto? Pero nosotros no predicamos, y yo personalmente como pastor no sigo a hombres ni páginas que tengan que ver con esto. Yo sigo, yo siempre le he enseñado a usted a Cristo y a este crucificado. Y aquí predicamos al Señor, palabra del Señor. Entonces, bajo este concepto, no es que nos vamos a satanizar a los hermanos que no que tienen otra postura. No, todo lo contrario, son posturas de hombre, cada cual se hace responsable, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, de tener esta posición, entendiendo que las posturas de hombres no salvan, ¿no? Son posturas, se quedan en eso, ¿no es cierto? El que tiene la última palabra en todo es Dios. Amén. Entonces, eso lo dejo súper claro. Así que para que nadie vaya a pensar, ¿no es cierto?, pucha, no, que los hermanos X o Z, o en fin, se van a perder. No, en relación a eso, son misterios de Dios. ¿Cómo el procedimiento de la salvación? Lo único que sí nosotros tenemos claro, que el hombre debe de ser nacido de nuevo. Un hombre nacido de nuevo es un hombre que sí va a tener la salvación. Amén. Entonces hemos estudiado todo eso y hago este resumen en relación a esto para que ustedes como iglesia aprendan y estén claros en relación a lo que pensamos y lo que predicamos como iglesia, en relación a estos puntos que pueden ser, porque normalmente esto no se predica y no se enseña en nuestra iglesia. Hay hermanos que no tienen idea qué es lo que es el arminianismo y qué es lo que es el calvinismo, qué es lo que es la presencia de Dios, qué es lo que es la elección, y un sinnúmero de enseñanzas que gracias al Señor aquí lo podemos conversar y lo podemos enseñar.
lamentablemente en muchas congregaciones esto es un desconocimiento total. Y de repente hay algunos hermanos que pueden decir, no, que el hermano está hablando que no pierda la salvación. Y resulta que puede decir, no, que este hermano es una herejía la que está hablando. No es una herejía. De su punto de vista, a lo mejor sí puede ser una herejía, ¿me entiende? Pero para nosotros, ¿no es cierto? El hermano antiguo que decía, hermano, cuide, no vaya a perder su salvación, tenía que ver con el segundo proceso, que es la santificación constante del creyente. Amén. Santificación. ¿Recuerda usted un texto que dice que sin santidad nadie verá al Señor? Entonces alguien podría decir, pero ¿cómo? Si somos salvos. Entonces ahí las posturas de hombres, ¿no es cierto?, se contradicen. Pero ¿cómo? Pero si la salvación la entregó Dios y yo soy elegido. Bueno, entonces si tú eres elegido y a lo mejor tu hijo no es elegido, entonces estaríamos hablando de un Dios poco misericordioso. O sea, yo puedo ser elegido y mi hijo no puede ser elegido. Entonces, nosotros creemos que la salvación es para todos, ¿no es cierto? Y en ese aspecto, en la misericordia del Señor, Dios es soberano, sí, Dios es soberano. Dios es grande de amor y lleno de misericordia. Y bajo este concepto, ¿no es cierto?, pasa la elección para nosotros exclusivamente en la determinación que el hombre, ¿no es cierto?, escuche el mensaje. Y cuando se escucha el mensaje, viene la fe que ni siquiera es de nosotros, sino que es un don de Dios, ¿no es cierto? La coloca en la persona para que esa persona crea al mensaje del Evangelio. Por eso que muchas personas, usted sale a predicar y muchas personas, aunque le hable 20.000 veces, no van a escuchar, porque en su presencia Dios determinó que esa persona no se le iba a activar la fe, simplemente eso. ¿No es cierto? Pero muchas, por eso que nosotros debemos de predicar. Dice Pablo que Apolo hizo esto, Pablo hizo esto otro, pero el crecimiento no es de nosotros, el crecimiento es de Dios. Dios sabe quién, ¿no es cierto?, va a llegar a esta bendición. Nosotros cumplimos con predicar, con sembrar el Evangelio del Señor para que todas las personas crean. Entonces, vamos a hacer un resumen en relación a esta única lámina. Disculpen. Recordar lo que hemos estado enseñando, que lo que es la predestinación es que Dios no nos dejó al azar el futuro de la humanidad, sino que preparó un plan. Ese plan, ¿no es cierto?, cuando Adán y Eva cayó en el huerto del Edén, no quedamos huérfanos. En su plan perfecto se llama la redención del hombre. Nuestra iglesia tiene como propósito llevar el mensaje de la redención del hombre. Y la iglesia, cuando el hombre llega a la iglesia tiene la misión de educar a ese hombre en la doctrina de la salvación. Entonces, aquí nos enseñamos, como siempre digo, la iglesia nos fue formada en el corazón de Dios para entretener, para hacer un club social, para que todos opinen, para que, ¿no es cierto?, cantemos. No, la iglesia fue diseñada en el corazón de Dios para educar a los creyentes. Por eso que el Señor en Mateo 24 dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, por eso que ahí viene el mensaje, el que creyere y se convirtiere, este será salvo. Y haced, después dice, discípulos. O sea, una de las herramientas importantes después que el creyente llega, se tiene que discipular, aprender de las doctrinas bíblicas. Porque si no, va a ser como decimos por ahí, como un pajarito, como un papel que va para todas partes. Va para allá, va para acá, devuelve para acá, porque no tiene idea de las doctrinas bíblicas hoy en día. Primero, Dios preparó y ese plan se llama el plan de redención del hombre o el plan de salvación. Sabiendo todas estas cosas, ya lo enseñé hace 2 domingos atrás creo, está la precognición. ¿No es cierto? Cognición significa en griego conocimiento y preconocimiento anticipado. Precognición. Dios en su conocimiento anticipado, Él sabe quién, ¿no es cierto?, va a escuchar el mensaje. Y los que escuchen el mensaje, como Dios sabe que lo va a escuchar, Dios en su soberanía, en su amor, va a activar la fe para que esa persona que escuchó el mensaje crea el mensaje. Amén.
Eso se llama precognición. Proveyendo que fuéramos elegidos por medio de la fe en Cristo. Nosotros, nuestra postura, nuestra posición bíblica en relación a eso es que los elegidos no fueron elegidos antes de la fundación del mundo. Nosotros fuimos elegidos en el preconocimiento de Dios, pero los elegidos son los que creen el mensaje, el llamado del Señor. Esos son los. Ahí hay una diferencia muy sustancial con otra postura, ¿no es cierto? Que tiene que ver con, ellos dicen, no, que lo elegido sea Dios en el infinito inicio, ¿no es cierto? Dijo, ya, estos son salvos y estos son perdidos. Estos no se van a salvar y estos sí que se van a salvar. Eso es lo que dice la postura calvinista. Nosotros decimos no. Los elegidos son los que creen en el mensaje, en el llamado. Dios activa la fe y esos son los elegidos para nosotros. Amén. Porque sería, como diríamos por ahí, algo medio extraño que de repente usted pueda llevar a su hijo desde chiquitito a la iglesia, llevarlo y no saca nada con llevarlo a la iglesia. ¿Por qué? Porque simplemente a lo mejor no es elegido. Entonces, bajo este concepto yo creo en un Dios, sí, soberano, atributo del Señor, ¿no es cierto? Pero en grande misericordia. Amén. Y Él no quiere que ninguna perezca. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque si no, la cruz del Señor, el sacrificio en la cruz sería vano. Murió por algunos y no por todos. Y yo tengo entendido que el Señor murió con los brazos abiertos en señal que moría por toda la humanidad, por todos los que escuchan el mensaje. Amén. Entonces se llama precognición, proveyendo que fuéramos elegidos por medio de la fe en Cristo, que es la elección, disponiendo el camino y el final, la vida eterna para todos los creyentes, que ahí se transforma la predestinación. Usted fue predestinado para tener una vida eterna, pero todo eso pasa por Cristo. ¿Ah? No pasa por la religión, no pasa porque usted, su papá lo llevó a la iglesia X o Z y por eso usted va a alcanzar la salvación. No, solamente la salvación alcanza por Cristo el Señor. Y para eso tiene que haber una regeneración en el hombre. No todo el que diga Señor, Señor, ahí está el texto, ¿no es cierto? Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso que hay muchas personas que usted va a ver en las iglesias, principalmente pentecostales, lamentablemente tenemos que asumir esa situación, que no han nacido de nuevo. ¿Y usted dónde? ¿Cómo mi pastor puede decir eso? Es más o menos duro lo que está diciendo mi pastor. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conoce. Una persona que está en la iglesia, puede ser oficial de la iglesia, puede tener un cargo importante en la iglesia y está en adulterio, no ha conocido al Señor. Porque sus frutos deben ser diferentes. Entonces, no hay que ser muy del otro planeta para darse cuenta que el Señor dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces, cuando una persona ha sido regenerada, nacida de nuevo, no va a cometer esos pecados, porque el Espíritu Santo, como explicábamos la otra vez muy bien, hermano Nelson, ¿no es cierto? Hablaba sobre el Espíritu Santo. Él habita en nosotros y no puede habitar en un corazón sucio, no puede habitar en un corazón inmundo, porque la verdad es que la labor del Espíritu Santo hoy día es en la era de la gracia, que va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Amén. Él ya no habita en los templos. Antiguamente, no sé si se recuerdan ustedes que antes, por ejemplo, sobre todo en nuestras iglesias pentecostales, era como de repente una hermana vaya a subirse al púlpito. No, imposible. Si alguien tenía que hacer aseo al púlpito, tenía que ser un varón. O cosas así, porque esto era como lo más sagrado, era algo cultico, lo más sagrado era esto. No, hermano, el Señor claramente dijo que Él no va a habitar más en templos hechos de los hombres. Él habitará en el corazón del hombre. Ahora, obviamente que en este lugar está la presencia del Señor. Cuando le adoramos, el Señor está con nosotros, pero está con nosotros. No aquí, ahí está el Señor. No, está con nosotros. Amén. Entonces, bajo este concepto, el Señor solamente nos ha entregado esta bendición tan grande de que a través de Jesucristo podamos creer en Él, ¿no es cierto? Y Él nos da la salvación y vida eterna. Ese es el Evangelio.
Ese es el mensaje de la salvación del ser humano. El mensaje de la salvación no tiene que ver con la iglesia de turno. El mensaje de la salvación no tiene que ver con que yo nací en la iglesia Z, ¿no es cierto? Y voy a morir en la iglesia. No, hermano, las iglesias no salvan. Las iglesias no salvan. Cristo es el que salva. Amén. Por eso que tiene que haber le decía, una iglesia que pueda entregar un conocimiento claro al respecto de la salvación del creyente. Sea glorificado el nombre del Señor para siempre. Hemos terminado esta fase de lo que es, en 3 domingos, 4 domingos, vimos lo que era la doctrina de la salvación, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver una situación hasta donde alcance. Hoy día estamos siendo bombardeados por fuego aéreo y terrestre en relación a diferentes movimientos carismáticos o neopentecostales en relación a este gran evangelio, como le podrían llamar o se le llama, o la teología de la prosperidad, que hoy día está lamentablemente, y lo digo con mucha responsabilidad, en boga. Es más fácil hoy día ser un pastor neopentecostal que predicar la palabra del Señor. En los neopentecostales, vamos a verlo hoy día, creen en que usted va a ser bendecido económicamente acá. Ellos tienen el hecho de decir que nosotros somos pequeños dioses, ¿no es cierto? Y que podemos y tenemos la autoridad para decretar, ¿no es cierto? Y para ordenar todos los bienes materiales que se nos vengan sobre nuestra cabeza. Entonces, bajo este concepto es necesario para este pastor aclarar algunos aspectos, principalmente algunos hermanos que suelen seguir programas de televisión o algunas páginas de Facebook o de internet que no tiene que ver con la enseñanza bíblica. Y eso, como pastor, por eso la otra vez yo decía, esta es mi pega no la puede hacer nadie más, ningún hermano, no, porque esta es mi pega, yo tendré que dar cuenta un día en relación a esto y tengo que enseñar esto para que usted no vaya a caer en el error de escuchar. De repente escuchamos, por ejemplo, a alguien que pueda decir decreto esto otro, en fin, que ordeno esto, di esto, repite esto. Eso no tiene nada que ver con la Biblia. Por eso que cuando nosotros como congregación salimos, nosotros, hay un texto bíblico que dice desechar lo malo y retener lo bueno. ¿Me entiendes? Damos gracias al Señor que acá en nuestra congregación los hermanos que vienen al discipulado saben para dónde va la micro. Los que no vienen siempre van a andar como medios perdidos. Entonces vamos a ir de repente a salir a alguna parte, ¿no es cierto? Como por ejemplo yo varias veces vi cuando fui al sur de Chile que de repente tiraban a alguien en el suelo y empezaban como a operar. Yo he visto muchas cosas. Entonces operaban ahí pinzas, bíturi y todo, con todo el sistema. ¿Me entiende usted? Entonces ellos se toman de un texto que lo sacan de contexto que dice que el Señor va a hacer operaciones de milagro. Pero verdaderamente yo les digo que el Señor no es un payaso para hacer nada. Esto que hace de repente, yo no tengo ningún problema, estamos transmitiendo Cash Luna y todos estos apóstoles, ¿no es cierto? Esto que tiran el vestón y la gente cae para atrás. ¿Han visto esos espectáculos? Es un espectáculo, ¿no es cierto? Eso es exclusivamente entender que esos hombres con ese acto están diciendo yo tengo el poder para tirarlos a todos para afuera. ¿Me entiendes? Y todos sabemos que el poder no es humano, el poder es de Dios. Él cuando quiere, sana. Cuando quiere, obra. No hay que hacer un show ni un espectáculo para sanar. Amén. Entonces vamos a aprender los apóstoles y profetas. Hoy día algunos ya no se denominan apóstoles, les quedó chico. Algunos dicen, mira, te presento al apóstol tanto. ¿Y su esposa? No, la profeta tanto. Porque ya no, el pastor
No, chiquitito pastor, no, pastor por allá. Allá los pastores, 2 cuadras más, aquí estamos los apóstoles, los profetas, en fin, tiene que ver con eso. Entonces vamos a aprender hoy día para que usted no sea engañado, para que usted no sea turbado, para que usted como congregación de repente cuando tengamos que salir, ¿no es cierto?, examine todo, retenga lo bueno, deseche lo malo. Amén, a la luz de la palabra. Entonces nosotros creemos verdaderamente en un concepto genuino y real sobre los apóstoles. Y vamos a ver primero, ¿no es cierto?, los profetas. Y esto es súper interesante que usted lo aprenda, porque verdaderamente tiene harta información bíblica del Antiguo Testamento, principalmente porque ahí se formó, ¿no es cierto?, las escuelas proféticas. Recuerden ustedes Juan el Bautista, que era senio, en fin, Isaías, Jeremías, estaban en escuelas proféticas. Ana, ¿qué es lo que hizo con su hijo? Lo llevó, ¿no es cierto?, después que hizo un pacto con Dios, ¿no es cierto?, y lo llevó y lo metió donde el sacerdote, que era una escuela profética. Entonces vamos a aprender, ¿siguen los profetas hoy día? ¿Seguirán los apóstoles hoy día? Eso lo vamos a aprender para que usted cuando coloque algún programa de televisión, ¿no es cierto?, esté clarito quiénes son quién. ¿Ya? Y si no se predica palabra del Señor, si no se predica las doctrinas bíblicas reales, la salvación, la redención del hombre, hermano, esa congregación, usted lo único que tiene que hacer es cambiar el canal, ¿no es cierto?, o salir de ahí. Amén. Y no solamente me refiero a estas corrientes, sino que me refiero también incluso a iglesias pentecostales, que de repente son demasiado carismáticas, muy carismáticas. Cuando me refiero yo a la palabra carismáticas, viene del griego caris, que significa, ¿no es cierto?, don. Caris viene del griego que significa don. Entonces le dan más énfasis a los dones caris, ¿no es cierto?, dones carismáticos, que a la palabra del Señor. Por eso que tenemos un error pentecostal nosotros, y muchas veces principalmente los que son más entendidos en la escritura, los bautistas, ¿no es cierto?, gente más estudiada, diríamos alguien por ahí, ¿no es cierto?, nos miran con cierto desdén por nuestra ignorancia bíblica. ¿Y qué se ha pasado en todos estos años? ¿No es cierto? Muchas de nuestras corrientes pentecostales le han dado más énfasis al caris, a los movimientos carismáticos, por sobre el conocimiento bíblico. Por eso que usted muchas veces se vio en nuestras congregaciones pentecostales que veía hermanos que saltaban como becerros en la manada, se danzaban hasta la gloria de Dios, ¿no es cierto? Pero su vida no era cambiada. Entonces, ¿pero cómo el hermano oficial? No sabéis nada. Hermano, lo vi con fulano de tal o con fulana de tal. ¿Por qué? Porque vidas cambiadas no hay. Entonces, verdaderamente, muchas veces nos fuimos a los extremos carismáticos. ¿Cuáles son esos? Normalmente nuestra vivencia pentecostal son los dones, son las danzas, son los dones de lengua, y eso como que el hermano que hablaba en lengua era el más espiritual de todos. Y no es así. O el que danzaba, porque de repente a más de algunos de nosotros, pídale al Señor que le dé el don de danza, hermano, el don de lengua, como que era el nivel más alto. No, hermano, eso exclusivamente es un regalo del Señor que no se los da a todos. A algunos se los da y a otros no. Entonces todos tienen lo que Dios le ha dado. Amén. Entonces, bajo este concepto, ¿qué dice la Biblia acerca de los profetas? Porque hoy día hay la profeta tanto, y usted ve especialmente en los países centroamericanos, Puerto Rico, República Dominicana, normalmente eso, Guatemala, en ese sector, ¿no es cierto?, céntrico, muchos profetas, apóstoles, ¿no es cierto?, que verdaderamente dicen que están en este tiempo. Por eso que la definición de profeta puede usarse para describir a aquellos que traían nueva palabra de Dios, los que relataban eventos del futuro. Profetas viene del griego profetes, ¿no es cierto?, que era una persona, o del hebreo naví, que significa vidente, una persona que traía una palabra del Señor, naví, vidente, una palabra que traía un hombre de Dios que traía una palabra de Dios. Por eso que los profetas o profetes o los videntes decían, así dice el Señor.
y traían la palabra del Señor, ¿me entiendes? Especialmente Elías, qué sé yo, los grandes hombres del Señor hablaban en nombre de Dios porque eran videntes, ¿no es cierto? Eran hombres que traían una palabra del Señor. Entonces, por ejemplo, ahí está Isaías, está Ezequiel, está la escuela de profetas a la usanza del Antiguo Testamento, que comenzó con Samuel en 1 Samuel 19, 18 al 24. Usted tiene, ¿no es cierto?, cómo empezó Samuel y terminó con Juan el Bautista, que es el último profeta. No es lo mismo profeta que apóstol. Hay diferencia. Cuando decimos apóstol, ¿no es cierto?, no es lo mismo que decir profeta. El profeta trae una palabra de Dios y esto termina, ¿no es cierto?, con Juan el Bautista. Dicho ministerio era de carácter temporal y específico. Normalmente el profeta fue el que estuvo en el Antiguo Testamento para confrontar al pueblo de Israel para que volviera a los caminos de Dios. Esa era la misión principalmente del profeta, ¿no es cierto? Era confrontar al pueblo de Israel. Lucas 16, 16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Por eso que ahora ya no hay profetas a la luz de la palabra. Solamente hay hombres y mujeres que quieren salir a predicar al Señor y a este Cristo y a este crucificado. No hay profetas. Así que el que dice, no, te presento al profeta tanto, no. El último fue Juan el Bautista. Los profetas en el Antiguo Testamento. La función del profeta era bastante amplia, incluía lo profético, pero era restringido en algunas épocas, no en todo el tiempo, era continuo, ¿no es cierto? Tenemos el caso, por ejemplo, el tiempo de los jueces. Dice la palabra del Señor que cada uno hacía lo mejor que parecía. Y de repente Dios levantaba a un Gedeón, levantaba a un Sansón, levantaba a una Débora, que eran jueces en ese tiempo, pero en ese tiempo dice que escaseó palabra. No había palabra, ni alguien que hiciera o realizara la función profética. Los profetas eran comisionados directamente por Dios. Directamente por Dios. Su función incluía principalmente la corrección. Le explicaba, confrontar al pueblo de sus errores, explicando que el deseo de Dios era que se arrepintieran de sus caminos. ¿Amén? ¿Estamos claros? Esa era la función profética. En el caso específico de Samuel, también actuó como un vidente, ¿no es cierto? Como un vidente, un ser. Esta función reemplazaba el Urim y el Tumim, ¿no es cierto? Que también lo usaba el sacerdote, pero también era bien restringida. Bien restringida. A todas estas funciones eran añadidas la visión apocalípticas, o sea, tenían una gran capacidad para poder entregar, ¿no es cierto?, un mensaje al pueblo. El profeta era nombrado o llamado por Dios. En este sentido, Juan fue el último que Dios comisionó en la línea de profetas del Antiguo Testamento que anunciaban la venida de Cristo. Más que cualquier cosa, el profeta pavimentó la venida del Mesías. Esa era la función, que el pueblo se arrepintiera, que el pueblo volviera a Dios, que el pueblo tenía que ver con eso, anunciar con eso. Hoy día usted ve algunos canales de televisión, lamentablemente es, y lo digo con mucha responsabilidad, a lo mejor me van a escribir mis amigos de canal IMP Colina, pero verdaderamente el profeta terminó con Juan el Bautista. Todos los que dicen ser profetas hoy día están haciendo de una circunstancia bíblica que es temporánea, o sea, fue por un tiempo específico, ¿no es cierto?, hasta Juan el Bautista. Amén. Los profetas en el Antiguo Testamento tenían esa característica, pero miren lo que pasa en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay profetas, sí, es verdad. Los apóstoles trabajaban como profetas, Juan el apóstol, Pedro, pero como apóstoles en ocasión adelantaban predicciones de Dios. O sea, no tenían una labor constante, una labor profética, sino que eran apóstoles que en algunas circunstancias, como Juan, en las revelaciones o en el Apocalipsis, el Señor lo usa a él, ¿no es cierto?, con una visión especial determinada para la iglesia.
¿Qué tipo de profetas operaban en el Nuevo Testamento? Hay dos etapas. La función de los apóstoles era explicar el significado de los evangelios a través del Espíritu Santo. Enseñaban la palabra, la doctrina de Cristo. Esta explicación ocurre muchas veces en las epístolas. Mientras el evangelio se expandía, fue necesario que el evangelio fuera explicado. Esto se hizo a través de las epístolas hasta que el canon bíblico se completó. El canon, ¿no es cierto?, tiene que ver con los libros que quedaron para que hoy día se conforme las Sagradas Escrituras. Hay muchos libros que quedaron fuera del canon. ¿Y qué es lo que es el canon, mi pastor? El canon fue el concilio de Jerusalén, donde los padres de la iglesia se juntaron alrededor del 48-50 aproximadamente, ¿no es cierto?, para ver qué libros, recuerden que antes no existían los libros, sino que eran papiros, eran escritos que estaban por ahí, ¿no es cierto?, y se juntaron, ¿no es cierto?, para ver cuáles de los libros consideraban ellos que tenían una enseñanza para que quedaran en las Sagradas Escrituras y fueran, ¿no es cierto?, nuestra regla de fe y de conducta, que es la palabra del Señor principalmente. Muchos de los libros que se escribieron en el Antiguo Testamento fueron del canon porque no tenían una enseñanza aplicable bíblica para nosotros. Por ejemplo, la Iglesia Católica usa su Biblia, ¿no es cierto?, o la Jerusalén, y tienen otras más que son de bastante buen contenido, pero quedaron fuera algunos libros como Macabeo I, Macabeo II y algunos otros libros que quedaron fuera del canon, y otros que son deuterocanónicos, que no tienen nada que ver, que solamente son libros históricos. ¿Me entiende usted? Por eso que los padres de la iglesia, y después principalmente en la Reforma Protestante, ¿no es cierto?, se define más claramente en la calidad de los libros que íbamos a tener. Por eso que nosotros tenemos alguna diferencia con los libros de la Iglesia Católica, porque estimamos que algunos libros de la Iglesia Católica eran solamente históricos, que no es malo leerlo, yo lo he leído. Macabeo tiene que ver con la revolución alrededor del 300 antes de Cristo, con la revolución de los macabeos sobre el Imperio Romano. Bajo este concepto no es una aplicación espiritual para nosotros. Entonces, por eso quedaron fuera del canon y quedaron los 66 libros que tenemos. Estoy hablando muy rápido, ¿no? Veo que ya. Los 66 libros que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, bajo este concepto. Entonces, mientras el evangelio se expandía, fue necesario que el evangelio fuera explicado. Esto se hizo a través de las epístolas hasta que el canon bíblico se completó. Una vez el canon se completó, no se mencionan más los profetas. Más. En Hechos 13 y en Hechos 21 se mencionan casos de profecías específicas donde ocurría un caso de extrema importancia y criticalidad. Ahí sí. En Hechos 13 y Hechos capítulo 21. Voy a ir más rápido. Después de esto, también desaparece esta función de profecía, al igual que la función apostólica profética. Hoy día, para que ustedes sepan, hay ministerios que se llaman apostólicos proféticos. Lo que no es, a la luz de la palabra, no es bíblico. ¿Ya? Así que si ustedes ven por ahí el ministerio apostólico y profético, fulano de tal, no. Si vamos a la palabra, para afuera al tiro. No hay apostólico y profético. Lo que mencionamos en la página anterior. Una vez se autentifica el evangelio, los profetas en su función de revelar el futuro cesan. No hay más profetas. Y entonces retienen la función de los proclamadores. El último de los profetas o profetes o videntes, ¿no es cierto?, en el sentido de relatar eventos del futuro, fue Juan el Bautista, del cual dice, no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Amén. En Lucas 16 ya lo vimos, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar a él. Por eso que es importante que usted entienda que las personas que van a llegar a través de la locura de la predicación. Entonces es relevante que usted entienda esa responsabilidad que como iglesia y como persona integrante de una congregación tenemos en anunciar las virtudes de aquel que murió en la cruz del Calvario. No es que llegamos y digamos, hermanos, tienen que estar todas las 4:30 porque el pastor
pastor no se encontró mejor otra cosa que invitarlo o citarlo en los puntos de predicación. No, es porque estamos cumplimiento, no una orden del pastor, es un mandamiento del Señor, porque antiguamente este privilegio era para los profetas que anunciaban para que el pueblo se arrepintieran. Esa temática cesó en el Juan el Bautista y hoy día el Señor la traspasó a su iglesia, que es usted, que soy yo. Por eso que es relevante salir a predicar. No es porque el pastor se le ocurrió, no es porque el pastor, no sé, tiene esta, no, como si somos pentecostales que lleguen solos nomás, total. No, es nuestra misión como iglesia del Señor, anunciar el evangelio de Cristo. Amén. Y de repente algunos dirán, bueno, ¿y qué vamos a predicar? Porque nos vamos al otro extremo, dice, pero si para qué. Y nos vamos a la postura calvinista que dice, no, pues si para qué vamos a predicar si somos salvos, pues no lo eligió. No, pues nosotros creemos que los salvos están en los que aceptan a Cristo y a este crucificado. Por eso que esto se trasladó a la iglesia. Cesaron los profetas, los videntes, y esta responsabilidad se la entregó el Señor a la iglesia. Por lo tanto, lo que el Nuevo Testamento llama profeta, más bien son portavoces, en el sentido de declarar el mensaje de Dios, el que está escrito en la Biblia. Por ejemplo, pastores, predicadores, evangelistas no pueden llamarse profetas. Somos portavoces, somos personas que anunciamos las virtudes de aquel, las buenas noticias. Amén. No estamos haciendo ninguna otra cosa. Usted cuando está en la calle es un portavoz del evangelio de Cristo. Yo quiero hacerle sentir esta gran bendición de predicar el evangelio. Los hermanos están en la radio, otros estamos en el punto de predicación. De alguna manera tenemos que anunciar para que las personas, usted no sabe que a lo mejor por un texto o simplemente con su presencia en el punto de predicación, alguien pueda, el Señor por su misericordia, activar la fe para que crea y llegue a este lugar. ¿A quién le estamos hablando? De repente no le hablamos ni siquiera a nuestra amiga y la traemos acá. Somos tan egoístas y creemos que de repente el evangelio solamente es para nosotros. Y no, tenemos que predicar esto. Mire lo que dice Corintios 12, versículo 28. Creo que hasta aquí nomás voy a llegar. Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Aquí profeta se refiere a los predicadores, los proclamadores de la palabra de Dios. Por eso que hay muchos predicadores hoy día que han sacado de contexto porque no se van al griego. Por eso uno como estudiante de la palabra del Señor, lo primero que tiene que hacer es estudiar algunas palabras en griego. Y si no, vayas al diccionario. Y si no, vayas al comentario bíblico. Por eso que yo digo, no siga a predicadores. Algunos sigan a predicadores y lo que dice el predicador, esa es la verdad. No, no siga a los predicadores, siga a Cristo. Y para eso hay comentarios bíblicos, hay diccionarios bíblicos, hay, ¿no es cierto?, comentarios interlineales que verdaderamente están traduciendo el griego al español. Ellos son biblistas, personas que estudiaron, ¿no es cierto?, griego muchos años, especializados en traducir, porque la primera traducción fue, ¿no es cierto?, del griego al inglés y después vinieron todas las otras traducciones. Tiene que ir al texto original y el texto original es griego, personas capacitadas. Entonces, yo siempre enseño, no siga predicadores, porque los predicadores nos podemos equivocar. Los predicadores nos podemos errar el blanco. Los predicadores podemos tener una postura y resulta que no es la postura de Cristo, de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que ir? A los comentarios, a los diccionarios, ver, analizar, en fin, crecer en la gracia y en todo conocimiento. Yo de repente digo muchas veces es más fácil escuchar a un predicador y de repente lo que el predicador dice, lo grabamos, lo copiamos y lo predicamos nosotros. No, hermano, aprenda desde chiquitito a hacer usted su mensaje, a pedirle revelación del Señor, a pedirle gracia al Señor, oración, búsqueda del Señor. Y le dio la palabra al Señor, búsquele al Señor, pídale al Señor. Y después, ¿no es cierto?, va a los libros que el Señor nos ha dado por escritores, hombres de Dios que han llegado a la congregación, ¿no es cierto?, y a la iglesia del Señor para edificar el cuerpo de Cristo. O sea, muchas veces nos encontramos con que de repente, incluso en Facebook, personas colocan, como dijo fulano de tal, y colocan el texto. No, hermano, aquí en esta iglesia yo siempre he dicho, cuando suban algo, ¿no es cierto?, coloquen textos bíblicos, porque es palabra de Dios.
No mi pensamiento, no el pensamiento del predicador de moda que está en estos momentos, no, coloque textos bíblicos, palabra del Señor. Es viva, es eficaz y más penetrante que una espada de doble filo. Dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y llega hasta los tuétanos del hueso. Amén. Por esto es claro que cuando dice profetas, infiere a los predicadores, que era la segunda función de importancia en la iglesia. Vamos a llegar hasta aquí. 1 Corintios 13, 8 y 9 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. O sea, las lenguas hoy día, ay, esta iglesia no hay nadie que hable en lengua, no sé qué pasa, como que no está el espíritu. Hermano, lea lo que dice ahí, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Entonces muchas veces decimos, no, que la iglesia, Pastor Edwin, no hablan en lengua, no se le da el espacio al Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo no está aquí, no está en las canciones, no está en el himno que cantamos, el Espíritu Santo está dentro de usted. No sacamos nada con aquí, en fin, hacer el medio escándalo, si al final en la casa seguimos siendo los mismos. O en el trabajo, o en la empresa, o en los estudios, o en la universidad, o en donde esté. ¿Me entiende usted? Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. Las profecías van a cesar y no tenemos que extrañarnos porque es bíblico. Las lenguas van a cesar. Usted de repente ve aquí, casi no recuerdo hace tiempo que alguien hable una palabra en lengua, porque la lengua es primeramente edificación para la persona. Entonces muchas veces en nuestra cultura pentecostal creíamos que ¡ay, qué hola cola! Danzando todo, hablando en lengua. ¡Uy, que estuvo lindo el servicio! ¿Y cómo está tu vida? ¿Qué te hizo la palabra del Señor? Que es lo más importante. Por eso yo siempre digo, la palabra del Señor es lo más relevante. A lo mejor como, miren, no está Marilyn acá. Marilyn viene de la iglesia evangélica pentecostal. Y la evangélica pentecostal no hay instrumentos. Tocan con un órgano, claro, con un órgano. Oiga, y alguien podría decir, no, es que ahí no está el Espíritu Santo. ¿Y quién eres tú para criticar? No hay instrumento. Y la presencia del Señor está igual. Hay hermanos transformados, regenerados por el poder del Espíritu Santo del Señor. Son formas diferentes. Entonces, entienda usted que el Espíritu Santo está dentro de la persona. Amén. Por eso que las profecías van a acabar y cesarán las lenguas. Entonces, cuando leemos este texto, ¿no es cierto?, tenemos que estar claramente, muy claros en decir que lo más relevante no es el show que podamos armar. Lo más relevante es que usted tenga su vida cambiada. Si antes se portaba mal con su señora, hoy día que conoce a Cristo, hoy día no lo hace. Si antes, ¿no es cierto?, tenía mal testimonio, en Cristo hoy día ya ha nacido de nuevo. Es una nueva persona. Si antes la persona se drogaba, en Cristo ya no lo hace. Un sinnúmero de cosas, ¿me entiende? Entonces, a lo mejor esa persona nunca va a hablar en lengua, nunca va a danzar, porque de repente como que decía, oye hermano, que usted no danza. No, si estoy pidiéndole al Señor, porque en fin. Y hay algunos que de repente ni siquiera eran tomados verdaderamente por el don, qué sé yo, no sé, las danzas, y de repente le hacían el show y se mandaban el show. Yo una vez, mire, yo me crié en Jotaveche, y en Jotaveche antiguo llegamos nosotros, ¿no es cierto?, cuando estaba ahí el bebedero de agua, ahí en Jotaveche. Y llegamos ahí en la galería, ahí llegué el año 68, llegamos nosotros ahí. Y de repente veía un hermano allá, y yo, niño, tengo que haber tenido 5 años, y nunca se me olvidó. Y veía un hermano allá abajo que se ponía en el púlpito, al lado del púlpito, y que danzaba, y me llamaba la atención como niño por la forma de danzar. Todos los servicios danzaba, todos. Danzaba el hermano, y le hacía así, en fin, y salía a danzar y todo el tema. Pasaron muchos años, por ahí por el 90, y de repente yo voy por el paseo huérfano, y de repente voy caminando y veo a la persona que está ahí, al mismo hermano. ¿Y por qué lo identifiqué pasando tantos años? ¿Por qué lo identifiqué? Porque tenía como una fisura acá, como el labio liporino. Él, ¿no es cierto?, obviamente arreglado y todo el tema, pero estaba ahí. ¿Y sabe qué? Yo no me pude quedar tranquilo. Y yo le dije, ¿cómo está? Me dijo, bien. Yo tengo un gran recuerdo de usted, le dije. ¿Por qué? Porque usted era evangélico, ¿no es cierto?
Sí. Y usted danzaba ya en Cotabeche. Así le dije. Ya me dijo, tengo cosas que hacer. Porque ya su condición estaba en otras condiciones. No era el mío, estaba fumando, estaba en otras cosas. ¿Me entiende usted? Entonces, no es lo que dance, no es lo que hable, no es lo que toque, no es lo que pretenda hacer. A lo mejor va a andar con corbatita, impecable, qué sé yo. Es ser una persona nacida de nuevo. Que el Señor nos bendiga, nos ayude a usted y me ayude a mí en este caminar del Evangelio. Así que no debemos de sorprendernos. Por eso de repente alguien podría decir, pucha, ya no siento el Espíritu, me voy de aquí, voy a irme a una iglesia donde hay harto, en fin, qué sé yo. Hermano, donde te vayas, si no hay un cambio real en tu vida, hermano, te quiero decir que no has conocido al Dios de las Escrituras. Amén. Aquí a lo mejor van a decir, un hermano dijo un día, no, es que de repente me da como miedo que cambien el letrero, hermano. Vamos a seguir siempre siendo metodistas pentecostales. Lo que pasa es que yo como pastor tengo una visión diferente de la Escritura. Ese es el tema. Yo me centro en la Escritura, exclusivamente en la Escritura, porque gracias al Señor Dios me dio la oportunidad de haber ido al seminario, estudié y entendí que teníamos un error, que habíamos errado el blanco, y lo digo directamente al IMP Colina. Hemos errado el blanco, ¿no es cierto? Porque nos dedicamos a otras cosas, a lo cultico, a otras cosas. Dejamos las Escrituras por otras cosas. Y hoy día, después de muchos años, ¿no es cierto?, nos encontramos con el obispo Roberto López, que hizo volver a la iglesia a las Escrituras. Hizo a que los pastores pudieran estudiar. ¿Me entiende usted? Entonces, hoy día nos centramos en la verticalidad que es las Escrituras. No hay otra cosa más relevante. Cuando uno va al seminario, lo primero que le dicen, la palabra del Señor es nuestra regla de fe y de conducta. Eso es. Entonces, bajo este concepto, hermano, yo les digo eso. Muchas veces usted va a ver estos shows que están viéndose en televisión. Tiran el vestón para allá y todos caen. O de repente los payasos hacen la línea y como que no pueden pasar. Y caen. Puro show, hermano. Si la gloria no es del hombre, la gloria es de Dios. Amén. Así que, hermano, que el Señor nos bendiga, nos ayude para poder entender este concepto. Para el Señor la honra y la gloria. Bendiga a nuestro pastor. Bien, mis hermanos, nos vamos a pasar a conformar en clases. Primera clase varones, profesor el hermano Cristian Gajardo. Segunda clase damas, profesora nuestra pastora Jacqueline Tello y nuestra hermana Priscila Alarcón. Tercera clase jóvenes, profesor el hermano Iván.